siempre nos mandas tu mano poderosa, Señor, tú nos la entregas para que nos hagamos a ella, para que nos agarremos a ella. Señor, que todos los que estemos aquí entendamos este mensaje y reprendemos todo engaño, toda mentira, todo dardo del enemigo que quiera venir hoy a distorsionar este mensaje. Lo reprendemos en el nombre de Yeshua HaMashiach. Y Señor, si hay cualquier espíritu humano en su plano astral que hoy ha venido aquí para susurrar al oído a los hijos de Dios, le decimos que este no es su lugar. O se convierte, o se entrega, o escucha su palabra, la palabra del Dios Altísimo, de Yahweh, del Padre Eterno, para su conversión, o se vaya de aquí, porque si no será cortado ese hilo de plata que le une a su cuerpo. Por eso le hablamos a todas las huestes espirituales que en este día están custodiándonos, también están protegiéndonos. Señor, que estén alrededor de cada rendija, de cada ventana, de cada puerta y de cada uno de nosotros, tanto por debajo de la tierra como por encima de este techo. Que esté protegido por tus ángeles, por tus mensajeros, Señor, y que toda hueste espiritual de maldad sea echada de este lugar y de los lugares que escuchen esta transmisión, tanto ahora o como en diferido. En el momento que empiecen a escuchar sus hogares, sus coches, donde lo escuchen este mensaje, quede limpio, quede purificado, quede en ese momento limpio de toda maldad, y que tu Espíritu Santo, tu Ruach HaKodesh, sea el que descienda sobre personas o persona que pueda estar escuchando para mover esos cimientos de lo más profundo de nuestro ser. Señor, que ese espíritu de vacío, de hueco, toda oscuridad que pueda haber dentro de nosotros, a través de tus mensajes, los mensajes que hoy vamos a transmitir, y de las proclamaciones que vamos a levantar, y de la alabanza que se va a elevar a los cielos, Señor, que todo esto traiga una atmósfera y un ambiente de shalom. Que seamos sellados con tu shalom y tu manto de justicia descienda sobre cada uno de nosotros. Al igual que tu amor nos inunde igualmente y seamos seres de luz, seres de amor. En el nombre de tu Hijo amado, Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Su paz ya está aquí, ¿vale? Así que vamos a entender lo que el Señor me estuvo hablando. Tenía otras proclamas preparadas, pero no estaba convencida del todo. Y decía, Señor, ¿qué quieres? ¿Qué me quieres decir? No lo tenía claro. Comenté al ministro sobre algunas proclamas que me venían a mente, pero no. Y al final el Señor me llevó hoy a hablar de Pablo. Hablar del apóstol Pablo, en un punto en el que ya él había abierto diferentes iglesias en diferentes ciudades, había evangelizado y había empezado, ya llevaban unos 45 años las iglesias levantadas, ¿no? Y había iglesias que inclusive se habían desviado de la visión original, habían perdido el enfoque y la visión correcta con la que Pablo levantó esa iglesia, ¿no? Esa asamblea, si lo leemos en la versión Kadosh. Habla de la palabra asamblea, si la leemos en otra traducción o en otra versión, vamos a ver cómo lo dice en griego, ¿no? Iglesia. Ya sabemos los matices que tiene la palabra. Entonces, Pablo se tiene que enfrentar en esta ocasión, se va a enfrentar a un grupo minoritario que había en la asamblea de Corinto. Ese grupo minoritario se había levantado contra Pablo. O sea, era un foco que estaba dentro de la asamblea, pero había cogido su propia visión y habían empezado a emprenderla contra Pablo.
¿vale? Para que sepáis el contexto ahora de lo que vamos a ir leyendo, ¿vale? Entonces, este grupo quería desacreditar el ministerio de Pablo. Y de hecho, ahora lo vamos a leer y vais a ver cómo hay un momento en el que Pablo tiene que sacar sus credenciales, ¿no? Pablo estaba bien preparado. Pablo era una persona que estaba, era fariseo, ¿no? Anteriormente, antes de su conversión, era una persona que estaba preparada. Pero sí tenía cierta dificultad a la hora de orar, a la hora de expresarse, a la hora de transmitir las cosas. Era una persona que ahí pues tenía ciertas limitaciones, por así decirlo. Hola, bienvenida, Yanira. Tenía ciertas limitaciones que en donde ese grupo minoritario se habían agarrado para ir contra él como muy sutilmente. Y él tuvo que hacer un momento, oye, aquí parad, alto ahí, porque vais en una línea que no es la correcta. Yo he ido haciendo como un poco de resumen que para que tengáis un poco de contexto, él no estaba solo en una iglesia, sino que viajaba evangelizando. Y ya se lo había explicado porque no estuvo más tiempo con ella. Hay un momento que ellos están resentidos como que Pablo no iba lo suficiente a la iglesia de Corinto. Entonces se agarran ahí para decirle, oye, aquí vienes poco. Y él le dice, oye, voy poco porque estoy abriendo otras iglesias, porque esa es mi misión como apostolado, mi apostolado. Por eso aquí he dejado a personas, estáis vosotros ahí, que sois los que tenéis que sacar adelante la iglesia. Y además no vivo de vosotros, porque Pablo, ¿a qué se dedicaba? Exacto, cosía tiendas de campaña, él trabajaba, sí recibía los diezmos de la iglesia, pero a veces ese dinero lo empleaba en levantar otra iglesia. Pero él mientras estaba cosiendo tiendas, ¿qué hacía? Estaba ministrándole a las personas, estaba discipulando a personas. Lo podéis leer en la palabra, si no me equivoco, a Priscila y a su marido Aquila, así fue como fue su discipulado. Mientras entre costura y costura estaba siempre hablando de la palabra porque esa era su misión. Pero hay un momento en el que él mismo se lo tiene que decir a este grupo y decirle, oye, no os creáis que vosotros me sustentáis, que podríais hacerlo, que deberíais de hacerlo y según lo que Dios dice es lo que deberíais de hacer. Pero que no es el caso. Que no es el caso, que yo me lo estoy currando. Eso en versión lenguaje actual, ¿vale? Pero en realidad eso es lo que le estaba diciendo, porque se estaban agarrando a todas estas mentiras. Si no entendemos lo que quiero decir, nos vamos a centrar mucho en el versículo 15. Si no sabemos enfocar bien lo que Dios dice y el filtro, lo he dicho muchas veces, y el filtro es nuestro razonamiento, al final de cuentas va a distorsionarse. Esa es la salida del camino verdadero. Porque nos interesa más criticar a Pablo que decir, oye, pues mira, si lo hace así, yo voy a obedecer a Dios y que Él haga lo que tenga que hacer. ¿Sí? ¿Me entendéis lo que quiero decir? Entonces, es una forma de justificar la desobediencia. O sea, estoy desobedeciendo a Dios, pero lo justifico porque Pablo. Fijaos, aquí lo vamos a ver. Está muy sutil. Y hay un momento en el que Pablo como que pasa por el filo del precipicio. Él decide acercarse al filo del precipicio por el cual estaban pasando estas personas, este grupo minoritario, estaba pasando por ese filo. Y él dice, por amor a vosotros, en lugar de estar predicando las buenas nuevas de salvación y te traer un mensaje fresco, tengo que estar ahora defendiéndome de vosotros. Fijaos, el enemigo estaba dentro de casa y ahora tenía que estar apaciguando al enemigo, a ver, porque dice, tengo celo por vosotros y os amo, pero que me estáis atacando por la espalda. Es que me estáis diciendo cosas que no son, ni Dios aprueba. Y los que vais a recibir juicio y sentencia sois vosotros. Que no yo, que es vosotros. ¿Entendéis por dónde va el tema? Y el Señor empezó hablándonos hace unas semanas, bueno, ya lleva tiempo, hablándonos a través de nuestro ministro sobre
cómo debemos de alinear nuestra mente a Dios. Han hablado también Saúl, ha hablado también Javier. Yo también estoy aquí enseñando acerca de que nos centremos en este preciso momento, que conozcamos cómo Dios nos habla de los diferentes tipos de mentalidades que podemos tener, que nos filtremos y que nos deshagamos de conductas erróneas, que nos llevan a estar erráticos, pero creemos que estamos en el camino. Porque yo me hago un evangelio a mi medida, a mi gusto, a mi conveniencia. Y ese es el gran error de este tiempo para llevar a las personas a la apostasía. ¿Estáis siguiendo la hoja de ruta? ¿Vais todos, sabéis por dónde vamos, no? Entonces, si no salimos de ahí, posiblemente abramos nuestra boca, nuestra lengua, a saber, y nos podemos convertir en Corés, en Datán, en Abiatán, nos podemos convertir en Aarones y en Miriam llenos de lepra, o en muchísimas personas que, estando bajo la gracia, cayeron de la gracia. Y eso es lo que el Señor hoy va a hablar. Estemos sobre la gracia. No caídos de la gracia, pero dentro de la iglesia. Y en lugar de estar edificando la iglesia, estemos destruyendo la iglesia. Si una persona quiere destruir la iglesia, vete. O levántate tú tu propia iglesia. Si la quieres llamar iglesia, asamblea o secta. Cada cual la llame como quiera. Porque si hay cosas que Dios no dice, no dice. Y si hay cosas que Dios dice, Dios las dice. Y punto, no las decimos nosotros. Nosotros no somos, inclusive tenemos autoridad para juzgar. A no ser que Dios nos dé autoridad para juzgar la palabra. No tenemos autoridad. Pero si Él nos la da, sí. Él no se contradice, pero hay un momento en que nos dice, aquí sí podéis juzgar o aquí no podéis juzgar. Entonces, tengamos cuidado, porque en el Salmo precisamente 39, David habla y ahí dice que lo primero que hizo, él estaba ahí bajo juicio por sus acciones, pero él estaba alabando, ahí agradando a Dios, estaba buscando de Dios en medio de sus luchas, de sus batallas. Pero precisamente en ese Salmo 39, lo que Dios, él mismo, tuvo que hacer, ¿qué? Me callé. Me callé porque si yo estoy bajo juicio, ¿quién soy yo para hablar? Y estaba siendo atacado, inclusive estaba enfermo. Os lo mando como tarea, leer el Salmo 39, ¿vale? Para esta semana, porque es muy interesante. Entonces, dicho esto, vamos a empezar a leer. Me lo proyecta, ¿vale? De carrerilla, venga. Yo lo voy a tener aquí también en las Américas y lo vamos a leer en K2, porque hay ciertos matices en algunas palabras que las podemos comparar. Yo quisiera que me toleraran un poco de tonterías. En la versión de las Américas dice insensatez. Por favor, tolérenme. Aquí tenemos que ver, dice, ¿por qué tienen que Pablo hacerse el tonto? Hay un momento en que Pablo se hace el tonto. Eso es lo que os he explicado. Él se va al filo del precipicio y roza la insensatez. Se hace insensato sin llegar a pecar, pero me acerco porque quería acercarse precisamente a los insensatos. Para que podáis entender este capítulo, que es bastante profundo, bastante interesante, pero hay que estudiarlo con esa profundidad. ¿Vale? Pero no quiero centrarme en un versículo solo, sino que quiero que cojáis el contexto general y nos vamos a centrar en esa parte del versículo 15 que la hemos explicado muchas veces, pero ahora la vamos a entender mejor. Cuando veáis lo de tonterías, está hablando de insensatez. La persona insensata es las personas que pierden la razón, son personas que ya han perdido el sentido, pierde ese rumbo, esa parte en la que Dios te está hablando y ya lo que antepone es tu razón antes que la visión verdadera que es la de Dios. Seguimos. Porque estoy celoso por ustedes con la clase de celos de Yahweh.
desde que prometí presentarlos como una doncella pura en matrimonio para su único esposo, el Masías. ¿Vaya entendiendo? O sea, él levanta la iglesia y yo había presentado como una iglesia virgen, ¿no? Una iglesia virgen y pura para Cristo. Y temo que de alguna manera sus mentes sean seducidas para alejarse de la simple y pura devoción del Masías, tal como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente. Ahí le estaba avisando, esto es mi temor es que se haya engañado. Sigue. Porque si alguien viene y le habla de otro Yeshua diferente al que nosotros le proclamamos, o si reciben un Ruach diferente al que han recibido, o aceptan algunas llamadas buenas noticias diferentes a las buenas noticias que ya aceptaron, ustedes pueden muy bien soportarlo. Estáis viendo la advertencia, ¿no? Seguimos. Porque no me considero a mí mismo diferente a estos super emisarios. Puede que yo no sea un orador con mucha habilidad. Es muy interesante, este es el capítulo 6, ¿verdad? Pero aunque yo sea torpe en el hablar, dice en la América, aunque yo sea torpe, o sea, tenía esa cierta dificultad, ¿vale? Y él está ahí delante de ellos, está reconociendo, está diciendo, oye, que sé que tengo limitaciones, que yo reconozco que no soy el mejor, cuando en realidad era una persona pues brillante, diríamos. Pero aquí podemos ver que él mismo estaba diciéndoles que a lo mejor decía algo de mí, que sí que tenéis razón, que no hablo bien, que a lo mejor no soy el que tiene, porque parece ser que no era muy alto, tampoco era muy agraciado, pero que sí, que a lo mejor no era el rubio de Israel, ¿no? Que madre mía, la cosa que hay, es que lo digo porque hay una canción, porque eso no es ni alabanza, que madre mía, el rubio de Israel, le dicen a Jesucristo, el rubio de Israel. O sea, distorsión, no, eso ya va más allá. Entonces, bueno, se estaba haciendo, empatizando, ¿no?, con ellos. Pero tengo el conocimiento, de cualquier manera. Hemos hecho esto claro a ustedes de todas las formas y en todas las circunstancias. Seguimos. ¿O pequé yo en humillarme para que ustedes pudieran ser exaltados, proclamándoles las buenas noticias sin pedir nada económico a cambio? Fijaos, aquí le está recordando y diciéndole, oye, que yo no estoy pidiendo nada, que yo me lo estoy currando. Sí, he robado a otras asambleas por aceptar ayuda de ellos para servirlos a ustedes. Fijaos, ¿no? Del dinero que otras asambleas le daban a Pablo, inclusive ese dinero estaba siendo empleado para ayudarle a ellos. Y cuando estuve con ustedes y tenía necesidades, no fui carga para ninguno. Mis necesidades fueron suplidas por los hermanos de Macedonia. En nada he sido carga para ustedes, ni lo seré. Porque somos muy dados a la lengua larga. Ay, estoy manteniendo al pastor, estoy manteniendo... No, por lo menos aquí no. Y si en otros sitios lo es la obligación de la asamblea mantener a los siervos. Aún incluso un rey, los reyes estaban sostenidos, ¿no? Pero sí, estaban sostenidos, pero tenían que ir a la guerra. Tenían que estar sirviendo al pueblo. Aquí el rey de España tiene que servir, es un servidor más. Tiene unas responsabilidades diferentes que las que puede tener una persona que está limpiando el centro comercial Nevada. Pero a fin de cuentas, todos los que estamos aquí, cada uno ofrecemos un servicio, el que está en un hospital, el que está en un salón de belleza, el que está cuidando a ancianos y el que está limpiando donde sea. Todos somos servidores para que todo en unión podamos ser, ¿no? un país que pueda sostener y estar sustentado. Pero que se lo echa un poquito en cara, ¿no? Vamos a ir viendo poco a poco cómo Pablo se empieza a acercar al precipicio con ellos y le empieza a decir las cosas bien claras. Y cuando la verdad plena del Masías está en mí, para que esta jactancia, que en cuanto a mí concierne, no sea silenciada en ninguna parte de Acaya. Seguimos. Hay un momento en el que él se jacta.
a sí mismo. No llega a pecar, pero sí es como, yo también me doy un besito, oye, que mucho bla, 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 que habláis de mí, pero que os voy a recordar todo lo que hago por vosotros, porque os voy a refrescar la mente, ¿sí? Porque nunca aceptaré que mi sustento provenga de ustedes. ¿Es que no los amo? Yahweh sabe que sí los amo. No, lo hago y seguiré haciéndolo para privar de pretexto a aquellos que quieren una excusa para jactarse diciendo que trabajan igual que a nosotros. ¿Lo estáis entendiendo? No tengo con lo que os he explicado antes, entendible, ¿no? ¿Sí? El hecho es que esos hombres son reproducciones de emisarios. Ellos dicen mentiras acerca de su trabajo y se disfrazan como emisarios del Masías. Cuidadín. No hay nada sorprendente en eso, porque el mismo Satán se disfraza de malaj, de ángel de luz. ¿Qué le estaba diciendo? Hasta el mismo Satanás, o sea, le estaba diciendo, yuju, cuidado, despertad. Le estaba dando una buena bofetada, una buena colleja. Cuidado, no sea que estéis dentro de la iglesia y el mismo Satán os esté gobernando. Así que no es nada sorprendente que sus sirvientes de Satanás, sirvientes, está hablando de los sirvientes de esos emisarios, se disfracen como siervos de justificación. Ellos encontrarán la recompensa conforme a lo que sus obras merecen. Lo voy a leer aquí, en la América. El 13, si quieres ponerlo para que veáis la comparación. Porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Que lo hay. ¿Por qué viene esta enseñanza? Hace un par de semanas me sale un Reels y me gusta verlo, como yo creo que aquí a todos nos gusta, y sale un hombre diciendo, un ministro, y empieza a hablar de que las personas que estamos aquí al frente, si hay un ministro que está enfermo, es que no tiene a Dios en su vida. Lo has escuchado tú, ¿no? ¿No? Ah. Sí, ¿no? O sea, si una persona está enferma, es porque no ha entendido que por sus llagas fuimos sanados. Es porque no ha entendido que a través de la cruz podemos ser sanos. Y porque le falta fe. Y porque le faltan muchas cosas. O sea, que aquí, cuando estamos aquí al frente, aquí no estamos en una batalla continua en donde hay un desgaste, donde la armadura se desgasta. ¿Cómo se está entendiendo el Evangelio? ¿Cómo se está transmitiendo? Con culpa, con acusación, como ese grupito que había ahí dentro de la iglesia, que a veces esa contaminación, ¿sabéis a dónde alcanza? A los que se ponen aquí a enseñar. Y de ello Dios nos está hoy advirtiendo y nos está guardando. Y os quiero decir, cuidado con lo que escucháis. El hilo es tan fino que no es que no escuchéis, pero que tengáis cuidado, sí. Dios dice, no quiero que los saques del mundo, sino que los guardes de él. Antes de ver un Reels, ora. Antes de ver un mensaje de otro lugar, ora. Antes de escuchar nuestros mensajes, ora. No lo estoy explicando con la palabra, con lo que Pablo enseñó y dijo y advirtió. Porque en ese momento se puede activar tu razonamiento o mi razonamiento. Razonamiento, razón. Conecta la razón y entra, pero el portón que estaba cerrado se abre y entran las mentiras, pero una detrás de otra desfilan y empieza a entrar el engaño, el error y empieza a robarte todo lo que durante años has estado construyendo para tu vida y tu familia. Eso es lo que... Y se puede perder la integridad, la fidelidad, la honestidad, la lealtad, la firmeza y todo lo que se tenía claro se derrumba en un momento. El enemigo lo roba en un momento.
Es más fácil, lo tiene más fácil de lo que nos parece, porque a veces nos confiamos y vamos de sobrados. No. Te advierto que antes de ver un Reels, porque tal como este hombre comunicaba eso, digo, ¿pero qué dice este hombre? ¿Qué está diciendo? El Señor reprenda esas palabras. Son palabras de mentira, están cargadas de mentira. La palabra no dice eso, a mí no me lo dice. A mí no me lo dice que yo no levito, yo trabajo, yo lloro, yo clamo. A mí me duele, a veces días que me duele todo el cuerpo. Que no me puedo mover, que soy una arcayata. Que me duele hasta la uña de los pies y me tiro del pelo y me duele el cuero cabelludo. Pues entonces ese día es que no estoy ungida. Eso es lo que dice. Si yo me creo ese mensaje de este hombre, ¿sabéis qué? Que me culpo y me condeno. Pues no estoy en santidad, pues no soy buena ministra, pues no soy. Mentira cochina. No os creáis, ni no os comáis cualquier comida que os dé el hombre. Vamos a ver lo que dice Dios. Y aquí lo dice no claro, súper claro. Y lo vamos a ver. Dice en el 14, y no es de extrañar, pues aun Satanás se disfraza como ángel de luz. Y el 15, por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia. Fijaos, se creen justos, servidores de justicia. Y te acuso y te condeno y tengo la autoridad para hacer así con el dedo cortado. ¿Y sabes quién lo va a cortar? El de arriba. Yo no soy quien. Yo digo lo que yo me tengo que aplicar. Porque yo esto me lo tengo que aplicar. Pablo se lo tuvo que aplicar. Y lo que estaba diciéndole, él se lo tuvo que aplicar. Porque a veces nos justificamos rápidamente. Yo me justifico, pero estoy haciendo el mismo mal que he estado enseñando. Mira qué lista. Mira qué listo hemos salido, ¿no? Y eso es lo que estaba haciendo este grupo. Pero, oye, vaya que seamos del grupito. Vamos a ver si tenemos aquí algún resquicio. Eso es lo que el Señor quiere hoy mostrarnos. Porque se acercan las temporadas proféticas. El día 22 comenzamos con Teshuvah. Comenzamos a hacer esa introspección en nosotros mismos. Comienza Dios a... Bueno, ya a nosotros nos lleva... Vaya, el año es completo. Ya nos hemos habituado a todas las semanas, porque cuando te pones aquí delante, si yo voy a hablar de esto, primero el Señor pues nos lo ha hablado a nosotros, hemos tenido que rendirlo y para poder entenderlo y poder expresarlo, si no es dificilísimo, ¿no? Bueno, a lo mejor para otras personas no es difícil, si va con mentira. Yo me he tenido que arrepentir de cosas, ¿vale? Entonces quiero que tengamos en cuenta, somos de los justificadores, somos de los que servidores que justificamos, somos de los servidores que ajusticiamos, que nos tomamos la libertad de acusar, de estar con el dedo acusador ahí, siempre viendo el mal y señalando el mal del otro, o somos los que nos llenamos de amor y vamos a ayudar a esa persona a que salga del hoyo al cual el enemigo nos quiere meter a todos. Y todos estábamos en un hoyo. Y de ese hoyo sabíamos que nos enfrentábamos a un gran, a un enemigo de la más alta jerarquía, ¿no? Sabíamos que iba a ser, la subida no iba a ser fácil, pero ahí estamos y le estamos dando. Pero tenemos que tener muy claro tenemos que realizar esta batalla, como ya he dicho en otras ocasiones. No sea que estando vemos un horizonte muy amplio y es que resulta que así de amplio es nuestro hueco. Estamos abajo en el hueco, pero como el hueco es amplio, el horizonte es amplio. Si tenemos un horizonte, no tenemos horizonte y es estrecho, el hueco es más estrecho, quiere decir que no hay tanto hueco, no hay tanta oscuridad en nuestro corazón, vamos a poder trepar de alguna forma, algo no vamos a poder agarrar. El peligro está cuando el horizonte es amplio. Porque yo estoy en el hueco, no. Si yo estoy viendo todo, sí pero está abajo, no está arriba. ¿Me entendéis? Los servidores de justicia cuyo fin será conforme a su obra. Dios nos va a juzgar conforme a nuestras obras. El día de Yom Kippur, el día del perdón, es el día del alto juicio. Es el día donde todos vamos a ser
vamos a ser ajusticiados, Dios va a decir, venga, a ver, en estos 10 días, a ver de cuántas cosas te has arrepentido, han sido sinceras y se ve tu cambio. No te lo digo, oro muy bien, levanto unas oraciones espectaculares y a la hora de la verdad, pumba. Ya voy a saco contra alguien, contra algo, contra el trabajo, contra quien sea. Dios va a probar si lo que estamos orando es verdad o es falso. Vamos a seguir leyendo, vamos a coger carrerilla. 16. Repito, que nadie piense que soy un tonto, pero si lo hacen, por lo menos, recíbanme como un tonto, para que yo también me jacte un poco. Fijaos qué juego de palabras, porque os lo he explicado todo esto para que podáis entenderlo, ¿no? Ahí está en el filo de ese precipicio. Sigue. Lo que estoy diciendo no es en acuerdo con el Adón, sino que esta jactancia vanidosa es dicha como la diría un tonto. En realidad le estaba diciendo tonto a ellos. Sigue. Puesto que muchos se jactan en una forma carnal, yo también me jactaré de esta forma. Porque como ustedes mismos son tan sabios, con gusto aportan a los tontos. Aquí está rozando la ironía, ¿lo veis? ¿Veis cómo se acerca al filo del precipicio? ¿Sí o no? ¿Lo veis? ¿Y por qué no decís sí? Pues decís sí, que yo escuche, porque si no parece que le estoy hablando a la pared. Seguimos. Ustedes soportan si alguien los convierte en esclavos, los explotan, los defraudan, se hinchan de vanidad y les dan bofetadas en la cara. Para mi vergüenza tengo que admitir que hemos sido muy débiles para hacer tales cosas. Pero si alguien se atreve a jactarse de algo, estoy hablando como un necio. También yo soy tan atrevido. Sigue. Estamos por el 23. ¿Son ellos hebreos? El 22, eso. ¿Son ellos hebreos? Yo también. ¿Son ellos israelitas? Yo también. ¿Son ellos descendientes de Abraham? Pues yo también. ¿Aquí qué pasa? ¿No? ¿Son ellos siervos del Mesías? Estoy hablando como un loco. Soy uno mejor, he trabajado más arduamente, más a menudo he estado en prisión, he sufrido más golpizas, he estado cerca de la muerte una y otra vez. Y ahora vamos a ver, aquí saca a Pablo a la luz todo lo que él sufre y padece de forma generalizada. Le está diciendo, ¿pero de qué vais? Callaros ya, dejad de acusarme, si no entendéis, si sois tontos, pero me voy a hacer el tonto para que... A ver si así nos entendemos un poquito mejor, ¿no? Fijaos qué interesante cómo juega Pablo con su actitud para rescatar a las personas, porque dice, con celo. Él lo hace por amor y con celo absoluto. Seguimos. 5 veces he recibido 40 azotes, menos 1, de manos de judíos. Le daban 13 en un costado, 13 en el otro y 13 en el centro. ¿Vale? Eran así como se hacían para... no llegaban al 40 porque a partir de ahí una persona ya puede alcanzar la muerte. 3 veces me han golpeado con vara. Una vez apedreado, ya lo sabéis, ¿no? Cuando lo apedrearon y lo tiraron al terraplén. Luego otro día estaría inconsciente al pobre, lo dejaron allí tirado, se levantó, se sacudió y siguió por su camino. Iría, pues me imaginaba apedreado, cómo iría con heridas por todos sitios, sangre derramada... Pues vaya, pues entonces este no levita, Pablo no levitaba. Y ahora resulta que tenemos un montón de epístolas paulinas ahí que nos dejan la doctrina de la iglesia. Esto se estaba escribiendo en ese momento. ¿Entendéis lo que quiero decir? Entonces, ¿en qué quedamos? 3 veces le habían golpeado con vara, una vez apedreado, 3 veces naufragado y he pasado noche y día en el mar abierto, en las aguas profundas. Una noche y un día, con esas ropas que llevaban y en un mar abierto, oye, sin saber si va a venir alguien a rescatarme o no, no creo que fuese muy agradable, ¿no? En mis muchos viajes he estado expuesto a peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi propia gente, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar,
Peligro entre falsos hermanos. ¿Qué voy a explicar de aquí? Sigue. Me he fatigado y he soportado estrecheces. Así que si te fatigas, si te cansas, que es parte de la vida de un shamashim, de un ministro, de una persona que está dando su vida por otro. Esto es ser un shamashim, esto es ser un servidor. No creáis que es vivir la vida de otra forma, que no. Y soportado estrecheces, muy a menudo sin suficiente tiempo para dormir. ¿Hay alguien de aquí que duerma poco? Porque yo duermo poco, luchando, orando, trabajando y haciendo otras cosas. Frecuentemente he estado con hambre y sed. La he pasado sin comida. He estado desnudo y con frío. Sí. Y aparte de estas cosas externas, hay una presión diaria por mi preocupación, ansiosa por toda la asamblea. ¿Quién es débil sin que yo comparta en su debilidad? ¿Quién cae en pecado sin que yo me queme por dentro? Qué interesante este versículo. Sigue. Si tengo que gastarme, me gastaré por las cosas que muestran lo débil que soy. Yahweh, el Padre de nuestro Adón, Yeshua, sea bendito para siempre. Sabe que no estoy mintiendo. Cuando estuve en Damasco, el gobernador, bajo el rey Aretas, tenía la ciudad de Damasco custodiada para arrestarme. Pero fui bajado en una canasta por un hueco en la muralla y escapé de sus garras. ¿Os imagináis a un ministro metido en una canasta bajando por un hueco en una cesta? Pues qué malo era Pablo, o estaba muy mal. Ahí ya se puede hacer todo tipo de juicios. Y este grupito hacía ese tipo de juicios sobre Pablo. Pues de ese grupito no sabemos ni el nombre de ninguno, solamente quedan sus maldades. En cambio de Pablo queda una doctrina para que hoy por hoy sepamos cómo movernos, cómo actuar, cómo ser, según Cristo habla y según Cristo dice. O sea, ¿podemos enfermarnos? ¿Hay alguna persona que no se enferme? Pero ¿dónde está el milagro? En que ahí estoy. ¿De pie? ¿Enrique? Se ha enfermado tantas veces. Oye, y yo también estoy tocada. No hundida, pero también estoy tocada. ¿Por qué? Porque pasamos mucho estrés batallando, peleando y soportando mucha carga y mucha preocupación. Y a lo mejor a esas mismas personas que ha estado, que no saben, muchas veces ni vosotros sabéis cómo peleamos por vosotros, ni os lo podéis ni imaginar. Y a veces habéis pasado por cosas que hemos decidido ni decíroslas, para que no os asustéis. Y mientras nosotros estábamos llorando, intercediendo y peleando, a veces ha pasado que luego se nos ha juzgado y criticado por cómo estábamos. Porque estábamos a lo mejor en el hospital. Cuidado. Yo hoy puedo deciros, soy libre para saber en qué grupo ubicarse dentro de la asamblea. Sois libres. Haced lo que queráis, pensad lo que queráis, juzgad como queráis, porque según juzguemos, seremos juzgados. Con la vara como medimos, seremos medidos. Somos de los que nos justificamos y los que señalamos con el dedo y los que aprovechamos cualquier circunstancia, inclusive para orar, para tirarle un dardo venenoso a una persona. Porque yo he escuchado oraciones así. O somos de los que amamos y cuando el hermano está mal, le tendemos la mano, intercedemos. ¿Somos de los que amamos? ¿O somos de los que mal usamos la verdad de forma legalista, acusatoria y destructiva para justificar nuestra maldad? Eso es lo que dice el versículo 15. Y con respecto, a ver, ¿quién sabe de aquí a alguien que no pasase por enfermedad en la Biblia? ¿O me puede decir alguien que estuvo enfermo o alguien murió enfermo? Porque hay muchos. ¿Quién murió enfermo? Por ejemplo, Eliseo murió enfermo. Eliseo, el profeta Eliseo, fue el que siguió ¿a quién? Al profeta Elías. Él tomó el relevo, él recibió el manto, ¿verdad?
Él recibió la doble unción de Elías. Por lo tanto, si una persona que tiene una doble unción tendría, por ejemplo, que haber vivido y muerto de una forma, wow, ¿no? Espectacular, una forma. Y en cambio, él llevó una vida, voy a hablar de Eliseo, una vida simple. Él vivió una vida sencilla, dentro de tener una doble unción, por ejemplo, hablando de Eliseo. ¿Y qué pasó? Eliseo, antes de morir, ¿sabéis qué pasó? El rey, te lo digo. El rey Joás, precisamente, fue a pedirle ayuda a Eliseo. Y Eliseo ya estaba moribundo, ya estaba a punto de morirse. Y aún así el rey le pidió ayuda para tener victoria sobre el pueblo de Asiria, sobre los asirios. ¿Y qué hizo Eliseo? Él estaba muriéndose. Murió de una enfermedad, no sabemos exactamente la que fue, pero él muere de una enfermedad. Y le dice, tensa tu arco y coge flecha y tensa tu arco. En el momento en que tensa el arco, Eliseo toca las manos del rey. Él ya tenía la enfermedad y parece ser que era relacionado también con la piel. Toca las manos del rey y lanza las saetas. Ese momento en que lanza las saetas, en el momento en que él proclama. Hay una proclamación que hace el mismo profeta Eliseo, pero estaba moribundo. Pero la unción va por encima de todo eso. El poder de Dios en una persona está por encima de una enfermedad y de un cuerpo desgastado ya y usado. Cuando él proclama, esto lo podemos encontrar precisamente en Segunda de Reyes 13:14, podéis leer de Eliseo. Cuando le dice que abra la ventana, toca la mano, le dice precisamente, fijaos la proclama, saeta de salvación y de Jehová y saeta de salvación contra Asiria. O sea, en el momento en el que toca las manos, hace una proclama, es súper corta. Esa flecha es de Jehová y va contra los asirios que están contra nosotros. Solamente dijo eso. Y ahora le dice, y ahora golpea. Esperaros que lo voy a buscar, ¿vale? Para tenerlo. Dame un segundo. Segunda de Reyes sería... Segunda de Reyes 13:14. Venga. Cuando Eliseo se enfermó con la enfermedad de la cual había de morir, Joás, rey de Israel, descendió a él y lloró sobre su rostro y dijo, Padre mío, los carros de Israel y sus hombres de a caballo, sí. Se corta ahí, ¿no? 13, 14, Segunda de Reyes, 13, 14. Sigue el 15. Y Eliseo dijo, toma un arco y flechas, y él tomó un arco y flechas. Entonces dijo el rey de Israel, pon tu mano en el arco, y él puso su mano sobre el arco. Entonces Eliseo colocó sus manos sobre las manos del rey. Sigue. Y dijo, abre la ventana hacia el oriente, y él la abrió. Entonces Eliseo dijo, tira. Y él tiró, y Eliseo dijo, flecha de victoria del Señor y flecha de victoria sobre Aram, sobre Asiria, porque derrotarás a los arameos en Afec hasta exterminarlo. Solamente la unción por tocar. Sigue. Entonces añadió, toma la flecha, y él las tomó. Y dijo al rey de Israel, golpea la tierra, y él golpeó 3 veces y se detuvo. Y el hombre de Dios se enojó con él, o sea, Eliseo se enfada, se pilla un cabreo interesante contra el mismo rey de Israel. Dirá, tú serás muy rey, pero no has sabido discernir. Ha estado bloqueado, no has discernido que tenía ahí el poder de Dios, estaba aquí y solamente has golpeado 3 veces.
Y dijo, debería haber golpeado 5 o 6 veces. Entonces hubiese herido a Asiria hasta exterminarlo. Pero ahora herirás a Asiria solo 3 veces. Y a veces nos quedamos cortos por falta de fe, por falta de percibir que la unción de Dios y su gloria va a ser manifestada en nosotros. ¿Se entiende? Y murió Eliseo y lo sepultaron. Y las bandas de los moabitas solían invadir la tierra en la primavera de cada año. Fijaos, y aquí ya acabamos. Nadie va a venir a proclamar, veo, ¿no? Veo ahí sentados. Si alguien va a venir, vaya preparándose que vamos ya a levantar una proclama en 5 minutos. Fijaos qué proclama hizo Eliseo. Fue una frase. ¿Vale? No hace falta 5 minutos de boom, boom. No. Una. Directa, al grano, concreta, y damos en el blanco en la diana. Y cuando estaban sepultando a un hombre, he aquí vieron una banda de merodeadores y arrojaron al hombre en la tumba de Eliseo. ¿Está imaginando la escena? Está allí Eliseo, está en la tumba, están enterrando a este hombre y claro, llegan esas bandas de merodeadores, de ladrones y hacen así con el muerto, pumba, y lo tiran a donde estaba la de esta de Eliseo y salieron corriendo porque dicen aquí nos van a fundir. Y arrojaron al hombre en la tumba de Eliseo. Y cuando el hombre cayó y tocó los huesos de Eliseo, revivió y se puso como en pie. Y eso lo hizo un enfermo, moribundo, a punto de morir. Hizo un milagro a punto de morir y lo hizo después de muerto. Resucitó a un muerto. Pero murió. Y murió, como dice, enfermo. Entonces, para esos reels que suenan por ahí de aquella manera acusatorios y justificantes, tengamos la mente bien despierta para saber a quién nos enfrentamos, porque a veces somos muy ligeros, no discernimos, estamos tan a gustito en el sofá, en la cama, viendo el YouTube, y eso está cayendo. Son semillas, hermano, son semillas que van a minar negativamente nuestra mente y nos podemos convertir en cualquier tipo de mente de la cual Dios nos está advirtiendo en todo este tiempo. ¿Qué tipo de mente somos? Vamos a orar. Quiero aquí, aunque sea un discípulo, sé que Dios ha hablado. No tengáis temor. Vente por acá, Saúl. Levantaos y decir, sí, tú me has hablado, Señor. Lo tengo claro. Señor, revístenos con tu gracia y con tu poder. Revístenos, Señor. Y quita de nosotros toda mente reprobada. Toda mente que esté desalineada a tu verdad. Esa mente que a veces está cauterizada, muerta, está podrida. Hay podredumbre en la mente. Pero no, mi mente está lúcida, despierta. No. ¿Sabéis cómo está esa mente? Como dice su palabra, inconsciente. Una persona que está inconsciente, está fuera de la realidad, no ve la realidad, no discierne la realidad, solamente discierne lo que siente, lo que piensa, lo que razona. Salgamos ya de ahí, es un hueco mortal, es oscuridad en nosotros y somos del equipo de Corinto. De ahí salen las divisiones y de ahí sale luego la apostasía. Y las personas, lo que se suele decir aquí, no sé si en otros países se dice los rebotados, ¿no? Van rebotando. Quédate en el lugar donde Dios te ha puesto, te ha cimentado, donde ha puesto y acepta cuando te estemos ayudando, te acepta cuando estemos exhortando, acepta cuando te estamos tendiendo la mano, acepta cuando algo no estás entendiendo. Porque si no lo estás entendiendo, ¿por qué no has llegado a ese nivel? Y lo que queremos es ayudarte para que entiendas ese nivel de liberación, de libertad. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, ¿queremos avanzar o queremos seguir siendo los mismos? Pero voy a la iglesia, pero si sigo haciendo lo mismo, no te molestes en venir. Si vienes porque quiero luchar, porque quiero ser mejor persona, porque quiero ayudar a otro y porque quiero ser libre y porque quiero llevar la salvación a mi familia
y quiero salir del hoyo en el que yo estaba metido o metida. Y esto es individual, porque la salvación es individual. Porque Dios te va a hablar a ti directamente, solo a ti. Y tus padres puede que no sean salvos, pero tú sí. O viceversa. Pero cuando nosotros estamos bien alineados, estamos preparados para poder confrontar a otros, para poder, cuando estamos claros, podemos rescatar a muchas personas. Pero esto tiene que estar claro en nuestra mente. Porque si no sabéis qué, podemos hacer un juicio inclusive contra Dios. Si no entendemos la verdad de Dios como es, podemos hacer juicio contra Dios porque nos creemos más buenos que Dios. Porque Dios ha dado una sentencia, y esto lo digo porque a mí me pasó, no lo estoy diciendo, lo dice su palabra, pero yo lo he hecho. Y he cuestionado a Dios. Y ahí Dios me dijo, que tú eres más buena que yo. O sea, que yo me estoy equivocando y tú eres más buena que yo. Tú podrías cuidar, por eso ya veo tu resultado, Rosa. Es duro, pero es así, esa es la realidad. Y hoy, en el nombre de Yeshua HaMashiach, yo hoy, Señor mío, me rindo ante ti. Y quiero, Señor, que pongas tu yugo sobre mi cerviz. Quiero ser tu esclava mientras viva en esta tierra. Y así como Eliseo, en su último momento de vida y después de su muerte, estuvo sirviéndote. Así, Señor, queremos ser. Hijos de salvación, hijos que llevan las buenas nuevas, hijos que disciernen, hijos que no acusan al hermano, hijos que no condenan y aplastan al hermano o al ministro. Señor, que sepa discernir en mí. Moldéame conforme a tu voluntad. Y yo hoy proclamo que, y reprendo de mí, dilo así, reprendo la justificación de mi conducta. Reprendo ese espíritu que me justifica para que dé una lógica y un razonamiento sobre una conducta errónea y errática. Una conducta de una mente limitada. Cuando Dios nos expande a todo lo que es Él mismo, porque su palabra es ilimitada. Toda una vida que estuviésemos predicando, siempre hay algo nuevo. ¿O no? Cada semana se predican cosas diferentes. Y todavía todo lo que hay, y sería imposible en esta vida predicarlo. Por eso hoy, Señor mío, quita nuestra limitación mental, que está en la limitación de una mente enferma, sociópata, psicópata incluso, llena, cauterizada por los temores y los miedos. Señor, límpianos y libéranos de esa mente. Y hoy proclamamos, Señor, y proclamo sobre mi mente libertad. Proclamo sobre mi mente restauración. Proclamo sobre esa mente, sobre mi corazón, que va a estar abierto a tu palabra, que me alinea a tu verdad. Perdóname por todo lo que salió de mi boca, por todo lo que, ese juicio que hiciste hacia mí, Señor, perdóname. Un juicio justo me hizo callar. Me hizo callar. Ponme el Salmo 39, los 2 primeros versículos. Proclamo que mi boca quedará sellada, Señor, mientras tú no me des autoridad para abrirla. En el nombre de Yeshua HaMashiach, al igual que Zacarías, ¿recordáis el padre de Juan el Bautista? ¿Qué hizo Dios? Lo dejó como mudo. ¿Por qué? Porque no creyó en el ángel. ¿No crees en todo lo que te estoy diciendo acerca de tu hijo? Y la misión y la asignación que tiene tu hijo. Tú que eres sacerdote del templo, tú. Pues hasta que no creas, mudo quedarás. Hasta que creyó y fue liberado de estar mudo. Él no era mudo, pero mudo te quedarás. Y el nombre, no te creas que se va a llamar Zacarías como tú. Que no, que se va a llamar Juan. ¿Te estás enterando? Y cuando Elizabeth le dijo, no, se va a llamar, el niño se va a llamar como tú, no, era la tradición. No, el niño se llama Juan. Ahí donde ya habló. Cuando dijo la verdad, la voluntad de Dios, la dijo. Fijaos, Salmo 39, versículo 1 y 2. Sé que estamos alargándonos, pero creo que esto es muy importante, es muy interesante. Aquí está
David está luchando consigo mismo y estaba estando bajo juicio de Dios. Esos juicios que ahora vienen también sobre nosotros. Lo estoy recordando todas las semanas, pero lo vuelvo a decir. Empezamos en Teshuvá. ¿Queremos victoria? Vale, pues estemos atentos a obedecer. Yo dije, guardaré mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca como con mordaza, mientras el impío esté en mi presencia. Enmudecí y callé. Guardé silencio aun acerca de lo bueno y se agravó. Pues algo le dolería, ¿no? Porque si lo dice es porque algo le estaba doliendo. No os creáis esas mentiras. Que sí que hay que proclamar, soy sano por la sangre de Cristo. Yo lo proclamo, soy sano. Y claro que sí. ¿Cómo no vamos a proclamar esa verdad? Y por eso estamos aquí. Pero eso no quiere decir que mañana nos duele la otra cosa. ¿Entendido? Adelante, Isaúl. Mi Padre, seguimos orando, Señor, y en esta mañana, Señor, te pedimos, Padre, que no haya en nosotros pensamiento para justificarnos, Señor, sino que, Padre, veamos las cosas que hacemos, Señor, y que nos veamos primero a nosotros mismos, Señor, antes de ver a los demás, Padre. Señor, en esta mañana declaramos que toda contaminación que haya venido de personas que alteran la verdad, Señor, que alteran tu palabra, Señor, yo declaro que es echada fuera de nuestras mentes, Padre, y declaro, Padre, que nuestros pensamientos están alineados a los tuyos, Señor. Padre, te pido que, por favor, Señor, que no dejes que las semillas que se hayan sembrado en nuestras mentes, Señor, que no den fruto, Señor, sino que sean secas, Padre. Señor, declaramos que tú, Señor, eres quien nos llena, Señor, y así como Elías y Eliseo, Señor, y otras personas, Señor, que están escritas en tu palabra, el mismo Yeshua, que se han llenado de ti, Señor, y que tu presencia irradiaba de ellos, Señor, y aún sus cuerpos o sus sombras, Señor, al tocar a las personas, ellos eran sanas, Señor. Declaramos que así es con nosotros, Señor. Padre, ayúdanos a entrar más en tu presencia, Señor, e ir más allá, Señor, conforme a lo que tú nos quieras revelar, Padre. Que esa unción, Señor, la podamos llevar, Señor, a las demás personas y predicar de tu palabra, Señor, para que muchos vengan al arrepentimiento, Padre. Señor, declaramos todo espíritu contrario a ti, Señor, que quiera venir, Señor, a camuflarse en medio de tu remanente, en medio de tu asamblea, Señor. Declaramos que es echado fuera de este lugar, Señor, que es atado tanto en el cielo como en la tierra, Señor, de pies y de manos, Señor, y así todo hombre fuerte declaramos que se va de este lugar, Señor, y declaramos, Padre, que estamos reunidos en tu presencia, Señor, y que tu presencia está aquí, Padre, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Vale, pues nada, pues hasta la próxima semana. Disfruten y sigan indagando en la palabra, que las enseñanzas son sólidas. Que tengan un buen domingo.